La lluvia de abril golpeaba suavemente los cristales mientras preparaba mi té matutino. Lakewood siempre había sido generosa con la lluvia, especialmente en primavera, cuando parecía que el lago y el cielo decidieran intercambiar sus aguas por capricho. Observaba las gotas formarse en el vidrio y deslizarse en silencio, dibujando caminos sin destino. ¿Cuántas mañanas grises como esta había vivido en esta casa? Perdí la cuenta hace tiempo. Mi nombre es Mera Adley, y en 3 días cumpliré 68 años. Durante 4 décadas enseñé matemáticas en la escuela secundaria del vecindario. 4 décadas mostrando a niños la lógica del mundo y la belleza invisible de los números. Ahora estoy jubilada. Y mis días, bueno, transcurren entre tareas sencillas, silencios largos y recuerdos que se filtran como la lluvia por una vieja ventana. Algunos días son tranquilos. Otros, sin embargo, pesan más de lo que puedo admitir en voz alta. Aquella mañana, el té ya se había enfriado. Pero seguía ahí, junto a la ventana, como si esperara algo. Como si algo estuviera por ocurrir. Y ocurrió. El teléfono sonó. La lluvia seguía cayendo con delicadeza sobre los tejados de Lakewood, como si el cielo estuviera llorando sin tristeza, simplemente porque necesitaba hacerlo. Desde mi ventana, podía ver cómo el lago se perdía entre las gotas que empañaban el cristal. Me recordaba a mí misma, presente, pero borrosa, familiar, pero distante. Mi nombre es Mera Adley. Tengo 67 años. En 3 días cumpliré 68. Y esta casa ha sido mi refugio, mi cárcel y mi testigo. 40 años enseñando matemáticas. 40 años repitiendo fórmulas, despejando incógnitas, buscando el orden donde los demás solo veían caos. Ahora, retirada, tengo más tiempo del que necesito y menos razones para usarlo. Esa mañana, como muchas otras, había preparado mi té de rooibos sin azúcar, con una sola gota de leche. Se enfrió sin que lo notara. No porque me olvidara de él, sino porque mi mente estaba en otra parte. En ninguna parte. Quizás, en el próximo cumpleaños que pasaría sola. O quizás, en Frank. En sus manos firmes, en su manera de construir sin hacer ruido. En cómo me miraba como si supiera cosas que ni yo sabía de mí misma. Frank murió hace 10 años. Un infarto. Una de esas cosas que no avisan, que simplemente suceden y dejan un hueco que nadie puede llenar. La casa todavía guarda sus huellas, las estanterías que él mismo hizo, el banco del jardín que nunca terminó de lijar, el reloj de pared que sigue sonando 5 minutos tarde, como si se negara a aceptar que el tiempo sigue sin él. Mi hijo. Su ausencia pesa más que la muerte de Frank. Porque a los muertos se les honra, se les recuerda. Pero a los vivos que se alejan, ¿cómo se les llora? El teléfono sonó, interrumpiendo mi línea de pensamiento. Era un número desconocido. Dudé. A mi edad, una llamada puede ser cualquier cosa, una equivocación, una emergencia, una voz del pasado. Respondí. ¿Señora Adley? Era una voz femenina. Habla Patricia, del salón Lakewood Glamour. Solo llamaba para confirmar su cita de mañana a las 10. Estuve a punto de decir que debía estar equivocada, que yo no había agendado ninguna cita. Pero por alguna razón, no lo hice. Sí, claro, dije. Allí estaré. Colgué. Me quedé un momento en silencio, mirando mi reflejo en el vidrio empañado. Tal vez, una pequeña transformación no vendría mal. Algo distinto antes de cumplir años. Algo solo para mí. Subí al dormitorio y abrí el armario. Entre ropa funcional y colores apagados, descubrí el vestido azul que Frank me regaló hace años. Combina con tus ojos, había dicho. Lo tomé y me miré al espejo. El tiempo había hecho su trabajo en mi rostro. Pero mis ojos seguían siendo los mismos. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había algo por comenzar. Esa tarde, el cielo seguía gris, como si el día no hubiera querido avanzar. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a nostalgia. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas y los álbumes de fotos en las manos. No era la primera vez que los abría, pero cada página era como tocar una herida que no terminaba de cerrar. Ahí estaba G de niño, con su bicicleta nueva. G disfrazado de pirata en Halloween. G con Frank, pescando en el lago. Sonrisas, abrazos,
Promesas silenciosas. ¿En qué momento se rompió todo? ¿En qué instante pasamos de ser inseparables a convertirnos en extraños que comparten un apellido? Recordé las Navidades, cuando aún venían a casa. Tabita siempre elegante, distante, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Los niños, Otavia y Fletcher, se escondían tras sus pantallas, como si la casa de su abuela fuera una sala de espera, no un hogar. Él simplemente parecía cansado. Cansado de mí. Cansado de fingir. Aún así, cada año me aferraba a la esperanza de que algo cambiara. Que me llamaran. Que preguntaran cómo estaba. Que quisieran compartir algo más que silencios forzados. Tomé aire y, por impulso, marqué su número. No lo tenía planeado. Solo sentí que si no lo hacía, me rompería por dentro. ¿Mamá? Contestó él, con tono impaciente. Hola, nada grave, no te preocupes, dije con suavidad. Solo quería recordarte que este viernes es mi cumpleaños. Pensé que quizás tú, Tabita y los chicos podrían venir un rato. Hubo una pausa larga. Escuché voces apagadas, como si estuviera consultando con ella. Mi corazón latía más fuerte con cada segundo de silencio. Mamá, tenemos muchas cosas ese día, respondió al fin. Tabita tiene una presentación en el trabajo, Otavia tiene ensayo, y Fletcher. No importa, interrumpí, evitando la lista de excusas. No se preocupen. Otra pausa. Más murmullos. Podríamos pasar unas horas por la tarde, tipo a las 2. Solo un rato. ¿Te parece? Sentí un nudo en la garganta. Mi familia vendría. Aunque fuera solo un rato. Aunque fuera por compromiso. Claro, eso estaría muy bien. Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. Me quedé sentada, mirando la lluvia que había vuelto a caer en silencio. Vendrían. No por amor, no por deseo, pero vendrían. Y aunque mi corazón sabía que no debía ilusionarse, yo ya estaba pensando en qué cocinar, en cómo arreglar la mesa, en qué historia contarles para intentar, al menos por un momento, reconstruir el puente invisible que alguna vez nos unió. El viernes amaneció claro, como si el sol se hubiese tomado el trabajo de aparecer solo por mí. Me levanté temprano, antes que el reloj marcara las 6. Preparé el desayuno, no porque tuviera hambre, sino para mantener las manos ocupadas, la mente distraída. Revisé cada rincón de la casa, las flores frescas sobre la mesa, la lasaña de berenjena en el horno, el pastel de chocolate con nueces en la nevera. Todo estaba listo. Todo estaba perfecto. Como si eso pudiera arreglar lo que estaba roto. A las 13:55, escuché el sonido del auto aparcando frente a mi casa. Sentí un vuelco en el estómago. Me miré por última vez al espejo. La blusa azul cielo combinaba con mis ojos, el cabello recién cortado, un toque de rubor. Me vi, viva. Visible. Como hacía años no me sentía. La puerta sonó. Respiré hondo y la abrí. Feliz cumpleaños, mamá, dijo dándome un abrazo rápido, superficial, como quien cumple un trámite. Olía a colonia cara. A oficina. A distancia. Hola, Mer, saludó Tabita, con una sonrisa sin alma. No hubo abrazo. Solo una mirada rápida y una crítica silenciosa a mi vestido, a mi edad, a todo lo que yo representaba. Otavia estaba pegada al teléfono. Ni siquiera levantó la vista al entrar. Fletcher, más alto de lo que recordaba, tenía una expresión aburrida, como si lo hubieran obligado a venir. Entren. Estoy tan contenta de verlos, dije, fingiendo no notar el hielo en el aire. ¿Qué huele tan bien? Preguntó olfateando. Es solo lasaña, tu favorita. Y pastel de chocolate. No es gran cosa. Nos sentamos en la sala. Y Tabita en el sofá, los niños en los sillones. Yo me acomodé en la silla de la cocina, la más firme, la que siempre usaba Frank. Intenté comenzar una conversación. ¿Y cómo va la escuela, Otavia? ¿Ensayando mucho para la obra? Sí. Soy Julieta, respondió sin entusiasmo, sin apartar la vista del teléfono. ¡Qué bonito! Me encantaría verte actuar. Un silencio incómodo cayó en la habitación. Tabita intervino con voz cortante. Solo tenemos 4 entradas. Son para nosotros y mis padres. Espero que lo entiendas, Mer.
Asentí, sintiendo el calor subir por mis mejillas. Claro. Lo entiendo. Me giré hacia Fletcher, buscando algo, cualquier cosa. ¿Y tú? ¿Sigues jugando fútbol? Ahora nado, respondió sin mirarme. Eso es maravilloso. Tu abuelo Frank era un gran nadador. Consiguió una beca para un campamento, dijo G, intentando sonar orgulloso. Yo asentí y sonreí, aunque dentro de mí algo ya empezaba a apagarse. Esta era mi familia. Vinieron. Pero no conmigo. Vinieron por obligación. Por apariencia. Y lo peor no era la frialdad. Lo peor era la certeza de que yo ya no significaba nada para ellos. La comida había terminado. Los platos estaban vacíos, pero la mesa seguía fría. Nadie pidió repetir el pastel. Nadie preguntó por mis historias. Solo el sonido de los cubiertos, las respuestas cortas y la tensión que crecía en el aire como una tormenta contenida. G se levantó y aplaudió suavemente. Bueno, antes de irnos, tenemos algo para ti. Tabitha sacó de su bolso una caja mediana, envuelta con papel brillante y una cinta dorada. La colocó frente a mí, sonriendo con los labios, pero no con los ojos. «Feliz cumpleaños, Mer», dijo. Lo elegimos todos juntos. Mi corazón, ingenuo, dio un pequeño salto. Tal vez después de todo, habían pensado en mí. Deshice la cinta con cuidado. Mis dedos temblaban, no de emoción, sino de algo más que aún no sabía nombrar. Quité la tapa lentamente. Y entonces lo vi. Nada. La caja estaba completamente vacía. Miré adentro, esperando descubrir un doble fondo, un mensaje oculto, una sorpresa tardía. Pero no había nada. Solo el eco del vacío. Solo silencio. Alcé la vista, confundida, y entonces escuché las risas. Primero una carcajada de G, luego Tabitha riendo sin disimulo. Fletcher se unió, golpeando la mesa con los dedos. Otavia levantó el celular. Estaba grabando. Una caja vacía para una mujer vacía, rió Tabitha. Una combinación perfecta. Fletcher repetía entre risas. Chupeta, chupeta. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. Pero no fue un colapso. No fue tristeza. Fue algo más frío. Más firme. Una columna que se enderezaba dentro de mi pecho. Me levanté lentamente, la caja aún en las manos. ¿Esto es una broma? Pregunté, con la voz baja, pero firme. Mamá, no exageres, dijo G, todavía riendo. Es solo humor de familia. Siempre fuiste tan seria. ¿Humor familiar? Repetí, aplastando la caja con mis dedos hasta deformarla. Tabitha y G dejaron de reír al ver mi rostro. Por primera vez en años, me escucharon de verdad. Creo que ya es hora de que se vayan, dije con calma. Mamá, no seas dramática, intentó G, acercándose. Retrocedí. No quiero que llegues tarde a tu reunión, Tabitha, añadí, sin levantar la voz. Gracias por venir. Los acompañé hasta la puerta. Ninguna lágrima. Ningún reproche. Solo una frialdad educada, una dignidad que ellos ya no reconocían. Te llamaremos el fin de semana, dijo G, dudando. No hace falta, respondí, cerrando la puerta tras ellos. Apoyé la espalda en la madera y dejé que el silencio me abrazara. Aún tenía la caja aplastada en las manos. No lloré. No aún. Pero supe, con una claridad inquebrantable, que algo había terminado esa tarde. Y algo más, algo nuevo, acababa de empezar. ¿Te está tocando esta historia tanto como a nosotros? Entonces quédate hasta el final, porque lo que Mer está a punto de hacer no solo cambiará su destino, sino que te dejará sin palabras. Si alguna vez te sentiste invisible para quienes más amabas, esta historia es para ti. Suscríbete al canal para no perder relatos como este, y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mer? Tu voz también merece ser escuchada. Esa noche, la casa no era la misma. Tampoco lo era yo. Después de limpiar los restos del almuerzo, la lasaña intocada, el pastel apenas cortado, la servilleta sin mancha, me senté en el suelo del recibidor, aún con la caja vacía entre las manos. La sostuve como si fuera una prueba material del desprecio que hasta entonces me había negado a ver. Pensé en Frank. En cómo él habría reaccionado.
en su risa cálida, en su manera de protegerme sin decir una palabra. No dejes que te traten como si no importaras, Mer, solía decir. Pero yo lo había permitido. Durante años. Algo cambió dentro de mí. No fue rabia. Fue algo más profundo, más sereno, una certeza. Me levanté con dificultad, los huesos protestando como cada vez que el alma decide actuar antes que o cuerpo. Fui hasta mi habitación y abrí la gaveta de la mesita de noche. Allí, entre papeles antiguos y cartas olvidadas, encontré un nombre subrayado, Robert Fischer, abogado. El mismo que nos ayudó cuando Frank falleció. Miré el reloj. Las agujas marcaban casi las 7. Dudé, pero marqué el número. ¿Fischer? Contestó una voz grave, conocida. Robert, soy Meredley, la viuda de Frank. Necesito su ayuda. Es urgente. Se produjo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz cambió de tono. Por supuesto, señora Adley. La recuerdo perfectamente. ¿De qué se trata? De mi testamento, respondí. Y de otras cosas. ¿Puede venir mañana a las 10? Estaré allí. Gracias. Robert. Colgué y respiré hondo. Algo había terminado. Pero algo más acababa de comenzar. A la mañana siguiente, me vestí con la misma blusa azul del día anterior. No por resignación, sino como símbolo. Como quien se pone la armadura una segunda vez, sabiendo que esta vez no retrocederá. El despacho de Robert quedaba en el centro de Lagood. Un edificio de ladrillos rojos, con puertas de vidrio y letras doradas que decían, Fischer y Asociados Servicios Legales. Entré sosteniendo mi bolso con ambas manos, como si cargara mi pasado entero ahí dentro. Señora Adley, me saludó Robert al recibirme. Es un placer volver a verla. Nos sentamos frente a frente. Él con su traje impecable, yo con la dignidad recién despertada. Quiero cambiar mi testamento, le dije sin rodeos. Mi hijo no recibirá nada. Ni él, ni su esposa, ni sus hijos. Quiero dejar todo a otras manos. Manos que sepan valorar. Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué sobre su escritorio. Dentro, una lista, la Fundación de Maestros de Lakewood, la Biblioteca Pública, el refugio de animales donde solía colaborar, y una beca en nombre de Frank para jóvenes ingenieros. Robert me miró con seriedad. No juzgó. Solo asintió. Entonces comencemos. Salí del despacho de Robert Fischer con el corazón latiendo como no lo hacía en años. No por miedo, sino por decisión. Por haberme elegido a mí misma, al fin, después de tanto tiempo. En el camino de regreso a casa, hice una parada inevitable, la de mi amiga Dorot. Ella abrió la puerta con su bata colorida y una mascarilla facial aún en el rostro. Mer, ¿qué haces aquí tan temprano? Entra, pero no te burles de mi cara, dijo, divertida. Nos sentamos en su cocina. Le conté todo, la caja vacía, la humillación, la llamada al abogado, la herencia, el testamento. Escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Dios mío, exclamó al final. Ya era hora de que hicieras justicia, Mer. Pero, ¿estás segura? ¿Desheredar a tu propio hijo? Estoy más segura que nunca, respondí. No me queda más que a mí misma. Y eso es suficiente. Dorot me tomó de la mano. Si vas a comenzar de nuevo, no lo hagas sola. Mi hermana vive en Santa Bárbara. Siempre me dice que me mude allá, que el sol es bueno para la artritis y que la brisa del mar rejuvenece hasta los huesos. ¿Y si nos vamos juntas? La miré sorprendida. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no? Mis hijos apenas me llaman. Mis nietos vienen una vez al año. Y quiero ver cómo termina esta historia. Desde la primera fila. Reímos. Por primera vez en días, reímos como dos niñas que acaban de conspirar algo prohibido. Será una obra inolvidable, prometí. Pasamos la tarde planificando. La venta del terreno había sido rápida. Una constructora ofreció una fortuna por él. El dinero ya estaba en la cuenta. El Nuevo Testamento, casi listo. Solo faltaba la escena final. Deberías invitarlos a cenar, sugirió Dorot con una sonrisa traviesa. Como si quisieras reconciliarte. Los invitas, cocinas su comida favorita, y luego, ¡bam!, sueltas la verdad. ¿Una última cena?
dije, levantando una ceja. No será una traición. Será una liberación. No puedo negarlo, suspiré. Me encantaría ver la cara de Tabitha cuando se entere de que no recibirá ni un centavo. Y la dejé, cuando descubra que su madre vacía le dio la espalda con dignidad. Esa noche, en la soledad de la casa, me senté en el viejo escritorio de Frank. Sus papeles aún guardaban el olor de su tabaco. Sus fotos, su letra, sus planos. Todo estaba ahí. Todo él. ¿Qué dirías tú, Frank? Pregunté al retrato. No hubo respuesta. Pero en mi corazón sentí una certeza. Él estaría orgulloso. Saqué papel y bolígrafo. Comencé a escribir mi lista de cosas para llevar a mi nueva vida. Y debajo de todo, añadí una última línea. Venganza no. Justicia con elegancia. El domingo llegó con un cielo despejado, como si incluso el clima supiera que algo importante iba a suceder. Me levanté con calma, sin prisa. Me vestí con una blusa color marfil y unos pantalones sencillos, pero elegantes. No quería parecer frágil. Quería parecer exacta, justa, imposible de ignorar. Doro llegó a las 5, con un vestido beige y un brillo en los ojos que no le veía desde hacía tiempo. Hoy es el gran día, dijo, ajustando su peinado frente al espejo. El día en que te devuelves a ti misma. La mesa estaba impecable. Mantel blanco, la vajilla de porcelana que Frank y yo habíamos recibido en nuestro aniversario, las flores frescas del jardín. En el horno, el pavó que tanto le gustaba a G. El puré, las ensaladas, la tarta de manzana. Una cena pensada no para reconciliar, sino para marcar un final. A las 6 en punto, sonó el timbre. G, Tabitha, Ottavia y Fletcher estaban de pie en la puerta, vestidos con más formalidad de lo habitual. El mensaje había sido claro: tengo algo importante que decirles. Y lo habían interpretado como una posible rendición. Qué bueno que vinieron, dije con una sonrisa contenida. Pasen. Notaron la presencia de Dorothy en cuanto entraron. No sabíamos que habría más invitados, comentó G, algo incómodo. Dorothy es mi mejor amiga. Está aquí porque quise que estuviera. Nos sentamos a la mesa. La conversación fue tensa, disuelta en comentarios breves, en sonrisas de compromiso. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie habló del cumpleaños anterior. Solo comieron, esperaron y especularon. Al finalizar el plato principal, supe que era el momento. Limpié mis labios con la servilleta y los miré uno a uno. Gracias por venir. Los invité esta noche porque quiero decir algo, y también pedir disculpas. Tabitha sonrió, aliviada, cruzando las manos sobre la falda. Quiero disculparme, continué, por haber permitido durante años que me trataran como si no valiera nada. Por callar, por aguantar, por fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Sus rostros comenzaron a cambiar. Y quiero que sepan que todo eso terminó. Me levanté y fui hasta la vitrina. Saqué una carpeta. Volví a la mesa. Cuando Frank murió, me dejó no solo esta casa, sino casi $2 millones en acciones, una cartera de inversiones y un terreno frente al lago. Nunca se los mencioné porque quería ver a mi hijo triunfar por mérito propio. Pero después de lo ocurrido en mi último cumpleaños, tomé una decisión. El silencio era absoluto. Tabitha palideció. G dejó caer los cubiertos. Vendí el terreno. Y cambié mi testamento. Todo irá a instituciones benéficas. Ustedes no recibirán nada. Ottavia levantó la vista del teléfono. Fletcher la miraba con ojos asustados. G tartamudeó. Tabitha quiso gritar. Pero yo me adelanté, con una voz tranquila y firme. No es una venganza. Es justicia. Y ha llegado. Los días que siguieron a aquella cena fueron como un suspiro largo que por fin se exhala. Ya no había temor, ni ansiedad. Solo acción. Mientras empacaba, cada objeto que envolvía me contaba una historia. Algunas me hacían sonreír. Otras dolían como cicatrices que se reabren al tocarlas. Guardé solo lo esencial: fotos, libros, cartas de Frank, una manta tejida por mi madre. El resto, lo vendí, lo doné, o simplemente lo dejé ir. Como todo lo demás. Dorothy y yo coordinamos la mudanza juntas. Su energía era contagiosa,
como si la idea de comenzar una nueva vida le diera años de juventud de regalo. Eleanor, su hermana en Santa Bárbara, nos enviaba fotos del vecindario, del mar al atardecer, del jardín donde nos esperaba un banco de madera con nuestros nombres escritos a mano. G llamó 2 veces. Tabitha. 1. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no necesitaba escucharlos. El día de la mudanza amaneció claro. Caminé por la casa en silencio, deteniéndome en cada habitación como quien se despide de un viejo amigo. En el dormitorio, acaricié la almohada de Frank y susurré: «Te amé aquí, y te amaré donde sea que esté». Cerré las ventanas. Apagué las luces. Me detuve en la puerta principal, girando la mirada una última vez. No había tristeza, solo gratitud, por lo que fue, por lo que sobreviví, y por lo que me esperaba más allá del horizonte. Dorot ya me esperaba en el coche. ¿Lista?, preguntó, ajustando sus gafas de sol. Más que nunca, respondí, con una sonrisa que no fingía. El camión con nuestras pertenencias había salido el día anterior. Nosotras tomaríamos el viaje con calma, haciendo paradas, respirando cada tramo de la carretera como si fuera parte de un ritual de renacimiento. Las primeras horas fueron silenciosas. Luego comenzamos a reír, a recordar, a soñar despiertas con nuestras nuevas rutinas. Clases de jardinería, caminatas en la playa, tardes de té al aire libre. Años de peso se deshacían con cada kilómetro que dejábamos atrás. Cuando finalmente llegamos a Santa Bárbara, la brisa del océano nos envolvió como una promesa. La casa era pequeña, sí, pero luminosa, acogedora, abierta al cielo. En el jardín ya nos esperaban flores recién plantadas por Eleanor. Y en la mesa, una botella de vino y 3 copas. «Bienvenidas al paraíso», nos dijo ella, abrazándonos. Aquí el pasado se convierte en abono. Y lo que florece, es todo lo que aún está por vivir. Esa noche, me senté en el porche, mirando las estrellas. Por primera vez en años, no pensé en G. No pensé en lo que perdí. Pensé en mí. Y eso fue suficiente. Los días en Santa Bárbara comenzaron a correr con una suavidad que no conocía desde hacía décadas. Aquí, el tiempo no se medía en relojes, sino en brisas que acarician el rostro, en el canto de las aves al amanecer, en la forma en que el sol pintaba las montañas cada tarde. Dorot y yo nos adaptamos como si hubiéramos nacido en ese lugar. Ella encontró una nueva vitalidad que la hacía caminar más erguida, reír con más fuerza, coquetear con descaro con el dueño del mercado de la esquina. Y yo aprendí a respirar de nuevo. Un día, Eleanor nos llevó a una reunión con sus amigos del club de lectura. Entre ellos estaba Gordon Parker, un hombre alto, de barba gris prolijamente recortada y voz pausada. Es profesor de literatura, viudo, y con unos ojos que parecían leer más allá de las palabras. ¿Matemática?, preguntó cuando le dije a qué me había dedicado. Siempre admiré a quienes entienden el mundo a través de números. Yo solo sé perderme en metáforas. Reímos. Y, sin darnos cuenta, pasamos toda la tarde hablando sobre libros, música, y nuestras manías compartidas. Madrugar, cuidar las plantas, amar el silencio. No era una atracción romántica. Era algo más sutil, más humano. Como encontrar a alguien que hable tu mismo idioma interior. Empezamos a vernos con frecuencia. No por compromiso, sino por placer. Íbamos a conciertos en el parque, a exposiciones locales, o simplemente nos sentábamos en el porche a ver el día pasar. A veces en silencio. A veces con historias que no necesitaban finales. Mientras tanto, G llamaba cada vez menos. Una vez por mes, quizás menos. Las conversaciones eran breves, educadas, sin peso. Ya no mencionaba la herencia. Como si, finalmente, hubiese comprendido que no había nada más que negociar. Hasta que una tarde, su voz cambió. Sonó diferente. ¿Eres feliz ahí, mamá?, me preguntó, de improviso. La pregunta me sorprendió. No por la duda, sino por su sinceridad. Sí, G. Soy feliz, respondí tras una pausa. Entonces, me alegra, dijo. Y, por primera vez, le creí. No hice suposiciones. No imaginé redenciones. Solo acepté ese instante como lo que era, un gesto tardío, pero genuino.
Los meses siguieron su curso. Me uní al club de jardinería. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca del barrio. Tomé clases de acuarela. Siempre quise pintar, pero nunca antes me había dado permiso. Dorot, entretanto, vivía su propia novela. Bajó de peso, rejuveneció 10 años, y comenzó un romance divertido con un hombre que tenía un barco, y poca vergüenza. Nos reíamos de ella, con ella, por ella. Nunca es tarde para vivir, Mer, me dijo una tarde, mientras brindábamos al atardecer. Especialmente cuando por fin dejas de cargar con el pasado. Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, yo no era la sombra de lo que fui. Era la semilla de lo que estaba naciendo. Un año después de mi llegada a Santa Bárbara, cuando ya creía que todo lo que tenía que cerrar estaba cerrado, recibí algo inesperado. Una carta. No un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Una carta real. Papel, tinta y un sobre con mi nombre escrito a mano. El remitente. Otavia. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Sus primeras palabras fueron tímidas, pero sinceras. Me pedía perdón. Decía haber comprendido el daño que me habían hecho. Que se avergonzaba de la caja vacía. Que en su momento no entendía, pero ahora veía. Había encontrado fotos antiguas de G cuando era niño, y no reconocía en él al padre que conocía. Se preguntaba, ¿en qué momento perdimos todo? Me dijo que quería estudiar psicología, que quería entender por qué herimos a los que más amamos, y que si yo le daba una oportunidad, le gustaría conocerme de verdad. Sin cámaras, sin burlas, sin máscaras. Lloré, no de dolor, sino de alivio. Respondí días después, sin prisa, sin expectativa. Le dije que la perdonaba, que siempre la había amado, que mi decisión sobre la herencia no cambiaría, pero que si realmente quería construir algo nuevo, las puertas estaban abiertas, que podría visitarme cuando quisiera, que había una parte de mí que aún creía. Y así, entendí algo que había tardado toda una vida en aprender. Mi legado no eran las acciones, ni la casa ni el terreno. Era la dignidad con la que decidí no dejar que me pisotearan. Era la capacidad de decir basta sin odio, pero con firmeza. Era el ejemplo de que nunca es tarde para elegirte a ti misma. Y si eso podía inspirar a una joven a romper el ciclo, entonces valió la pena. Hoy, mis mañanas siguen siendo tranquilas. Tomo té en mi terraza. Miro las flores que planté con Gordon. Recibo cartas de Otavia, cada vez más abiertas, más humanas. ¿Volveré a verlos? Tal vez. ¿Necesito hacerlo? No. Porque mi vida ya no depende de la validación de quienes no supieron cuidarme. Yo soy Meradley. Y finalmente, soy libre. ¿Esta historia tocó algo dentro de ti? ¿Alguna vez sentiste que te habían dado una caja vacía cuando solo querías amor? Entonces déjanos un comentario abajo. Queremos leerte. Activa la campanita para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Podría ser exactamente lo que esa persona necesita hoy. Y antes de irte, considera hacer clic en los videos que aparecerán en tu pantalla ahora mismo. Cada uno de ellos guarda otra historia, otra verdad, otro renacer. Gracias por estar aquí.